soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de... Bienvenidos a todos a este podcast creado para ustedes, con la finalidad de hablar acerca de una problemática social muy enmarcada en la historia de Colombia. Enrojecieron los campos y las flores del romero, el sudor se volvió canto del andar del... Soy Angie Bareño y junto a mis compañeras Andrea Guerrero, Vanessa García y Diana Morales, hemos creado esta producción para que ustedes nos acompañen. Voy caminando con el corazón desierto. Parece que a las victorias militares nunca les faltan padres, pero los crímenes de guerra son siempre huérfanos. Hoy hablaremos acerca de una de las problemáticas sociales más graves que invaden la memoria y la contemporaneidad de Colombia, que son los falsos positivos. Un tema amplio, el cual hoy queremos abarcar. Inicialmente tener el concepto claro de qué es un falso positivo en Colombia, cómo se desencadena este episodio oscuro que ha marcado una historia a través de los años, la construcción que tiene la JEP, el componente de justicia que la enmarca, y finalizando, uno de los casos más relevantes en Colombia, como ha sido la creación MAFAPO, la Asociación de Madres de Soacha. Si observas desde afuera no lo notas, pero una duda crece en mi cabeza. ¿Será que lo mejor es ir a prisa mientras doy vuelta en la esquina de los ojos que me acechan? Positivos. Es una figura retórica que se usa en el mundo militar cuando se tiene el éxito de una misión. Falso positivo cuando se presenta como positiva una baja la cual no ha sido ni en combate, ni en persona beligerante en cualquier conflicto. Es decir, que no estaba en guerra. Partiendo de este lenguaje militar, los medios de comunicación acuñaron el término falsos positivos para mencionar que los guerrilleros asesinados no eran tales, sino simples estudiantes o desempleados inocentes. Hoy voy caminando con el corazón desierto, estoy llorando tu ausencia y me gana. Durante los años 2002 y 2010 se desencadena uno de los periodos más oscuros en el conflicto armado, el fenómeno de falsos positivos, que responden al nombre del involucramiento de miembros del Ejército Nacional de Colombia en el asesinato de civiles inocentes, haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado de Colombia. Estos asesinatos de civiles inocentes tenían el objetivo de aparentar una fachada ante la sociedad con el debilitamiento de las guerrillas, añadiendo claramente la presión de los altos mandos militares para que sus subalternos obtuvieran resultados en sus enfrentamientos con las guerrillas. Demandaba la presentación de cadáveres lo más a menudo posible. El siguiente día tomé la decisión de desvincular 27 altos militares de las Fuerzas Armadas. Solamente en un caso había indicio de compromiso criminal, en los otros era un tema administrativo. Por la desconfianza que tenían algunas unidades militares para enfrentar a una guerrilla bien armada y conocedora de la zona, los hacía preferir matar civiles y después disfrazarlos, porque para ellos era más fácil. Esto con el fin de obtener retribuciones de carácter económico, días de descanso, condecoraciones y otros reconocimientos a costillas de personas inocentes. Justo cuando se crearon las leyes específicas para premiar las bajas en combate, quien dirigía el país es hoy expresidente y exsenador de la República, el señor Álvaro Uribe Vélez. Y hacia el final de su mandato, disminuyeron abruptamente todos los casos. En 3 años de su mandato, en el auge de los falsos positivos, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos y más adelante presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz.
La polémica por la cifra de falsos positivos que entregó la JEP está al rojo vivo. Álvaro Uribe, quien era el presidente en el periodo donde se habría registrado el mayor número de esos crímenes, arremetió hoy contra el alto tribunal. Luis Eduardo Maldonado nos amplía. El abandono social del Estado colombiano también propició de alguna manera los falsos positivos. Las víctimas de esta práctica nunca eran ciudadanos de clase media o alta. Eran personas de pocos recursos económicos en donde su entorno de desaparición sería considerada como una forma natural frente a las instituciones. Puede decirse que esto fue una especie de limpieza social encubierta, estimulada y financiada por el Estado. Gracias a esa labor estratégica, meticulosa, impecable, con todo el rigor, cayó Gildardo Bencho, llegó hasta el sitio del ataque aéreo del ejército contra un campamento en el que había niños reclutados a la fuerza por presuntas disidencias de las FARC. El acceso no es nada. El modo operativo de los falsos positivos era tan premeditado que los militares les pedían a sus víctimas que escribieran algo antes de asesinarlos para de esta forma determinar si eran zurdos o diestros y así saber la posición exacta de dónde debía ir el arma una vez ejecutados. Para que la hipótesis del enfrentamiento fuera más real al momento de ejecutarlos, les pedían que corrieran en una dirección y luego dieran regreso al punto de partida para asesinarlos de frente. De esta manera, simularía un enfrentamiento y a sus víctimas les ponían unas botas recién compradas o puestas al revés. Detalles mínimos que hoy lleva a todas las entidades competentes a investigar qué fue lo que pasó. Gaula, lo montaba el carro, lo esposaba, le ponía la capucha y me lo llevaba. Desaparecido. ¿Usted cuántos falsos positivos cree que cometió siendo militar y paramilitar también? Irónicamente, yo en las autodefensas nunca asesiné a ninguna persona. Irónicamente, yo asesiné personas siendo militar. A todos estos casos se les conoce en el derecho internacional humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el derecho penal colombiano como homicidios en persona protegida. Las víctimas de la sistemática violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado colombiano fueron reportados como desaparecidos. La novedad es que gracias al acuerdo de paz que se logró entre el grupo armado ilegal de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, la JEP ha logrado esclarecer que aquellas víctimas desaparecidas ya aparecieron sepultados como si hubieran sido guerrilleros dados en bajas en combate contra el Ejército Nacional. Las autoridades encontraron en el norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 años. Las víctimas, entre ellas un niño, habían sido reclutadas por grupos armados ilegales. Las cifras de víctimas del fenómeno varían ampliamente según la fuente y metodología usada por los investigadores. Las cifras presentadas a la JEP incluyen las del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, que registra 1.741 víctimas de 1984 a 2011, y la Agrupación de Organizaciones Sociales, Coordinación Colombiana Europa-Estados Unidos, cita 1.257 víctimas del 2002 al 2014. La base de datos más exhaustiva de víctimas la recopila la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2.248 víctimas entre 1988 y 2014, definiendo el delito como muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Sin embargo, la JEP, en un informe de febrero del 2021, estableció la cifra total de víctimas. Eran de 6.402 entre el 2002 y 2008. Esto quiere decir que el 78% de los crímenes ocurrieron durante el periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Falso, que con explosiones se dan pasos. Positivo, que los vistan de guerrillos falsos. Falso, que estaban combatiendo, eso es falso. Positivo, vigilados están los vivos. Hablo, miro, escribo, no vivo y no dan tregua. Abro, corro, escribo y en sitios... La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, el componente de justicia del sistema integral de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Cuando la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional estaban negociando la paz en La Habana, Cuba, una de las grandes preocupaciones de las víctimas era que miles de delitos que se cometieron en la guerra quedaron en impunidad.
En Colombia, el 98% de los crímenes quedan en la impunidad. Por eso era tan importante garantizar el acceso a la justicia. Así que en uno de los puntos del acuerdo quedó estipulado que el Estado, a partir de un modelo de justicia, debía investigar y juzgar a quienes cometieron los grandes crímenes en el conflicto armado. ¿O qué pensaron? ¿Que esto se iba a firmar y se iba a dejar de un lado las violencias sexuales, las tomas guerrilleras, las masacres, los falsos positivos? No. Si se hiciera así, se vulnerarían los derechos de las víctimas y Colombia incumpliría en contratos internacionales que prohíben las amnistías a la antigua, es decir, borrón y cuenta nueva. Por eso es tan importante crear la JEP. Como la justicia ordinaria no fue capaz de resolver los delitos que se cometieron en el conflicto armado, ahora le toca a esta nueva justicia juzgar a los máximos responsables y aclarar qué fue lo que pasó. Derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia. La JEP está conformada por 38 magistrados. Son 38 los jueces que se van a encargar de sancionar a los máximos responsables que cometieron delitos atroces en el conflicto armado. No es un tribunal de guerrilleros. Pues bien, si juzga a los excombatientes de las FARC, también va a juzgar a los militares y a los civiles. Pero algo muy importante y que quiero enmarcar es que ningún expresidente puede ser juzgado. La prioridad que tiene la JEP es conocer la verdad. A mayor verdad y reconocimientos, menor va a ser la pena. Si los responsables aceptan una verdad plena, es posible que no vayan a la cárcel. Pero de lo contrario, recibirán una condena hasta de 20 años. ¿Pero esto será impunidad? A los ojos de la justicia pueda que sí, pero a las víctimas que han durado hasta 20, 30, 40 años buscando la verdad, esto es solamente una motivación para que los que cometieron delitos en el conflicto armado por fin cuenten verdaderamente qué fue lo que pasó. Guerrillero o insurgente a jóvenes que pues no lo eran. Se dio en varias partes del territorio colombiano, pero en especial vamos a hablar de el fenómeno en el municipio de Soacha. En el año 2008, unos jóvenes desaparecieron misteriosamente. Para ser exactos, fueron 16 jóvenes, 13 procedentes del municipio de Soacha y 3 de la ciudad de Bogotá. Luego de un tiempo, sus cuerpos fueron hallados en cementerios y fosas comunes en los municipios de Ocaña y Cimitarra, en norte de Santander, presentados como cadáveres sin identificación, NNs, dados de bajas en combate con la Brigada 15 del Ejército Nacional. Este caso fue el que destapó esta práctica de asesinatos civiles indefensos ajenos al conflicto. Dijo que era cabo primero del ejército. Usted era el ministro de Defensa en el 2006 y asesinaron a mi hijo en el norte de Santander. Usted con Álvaro Uribe Vélez. Luego fue apartado por los agentes del anillo de seguridad del presidente. ¡Presidente! ¡Usted no es ningún presidente! ¡Usted es un asesino de los colombianos! Raúl Antonio Carvajal asegura que su hijo lo llamó días antes de morir y en una conversación le hizo una confesión. Lo llamo para decirle que tengo una nieta, ahora en diciembre voy para que la conozca y yo tengo que retirarme porque esto está muy maluco aquí. Me mandaron a hacer unas cosas a matar unos muchachos que yo no puedo asesinarlos y a los 20 días lo asesinaron. El asesinato sucedió el 8 de octubre de 2006. Tenía señales de tortura, tenía un golpe en la frente Las expresiones violentas del conflicto generan respuesta en las comunidades locales. Dichas respuestas para el caso de las madres de Soacha se configuraban en acciones de resistencia orientadas a la exigibilidad de sus derechos como víctimas, con el fin de garantizar su no repetición, la superación de condiciones estructurales aportando en la transformación del conflicto y por ende potenciando procesos de construcción de paz. Para ello se han encargado de poner en conocimiento lo sucedido con sus familiares. Han adelantado procesos de formación y movilización social y han logrado transformar sus dinámicas vitales y sus círculos de interacción hacia el establecimiento de relaciones sociales con diferentes sujetos que actúan en pro de la reivindicación social. Libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. Las atracciones de resistencia desarrolladas por el grupo social de base Las Madres de Soacha
se configuran como aportes a la construcción de paz desde la mirada de la transformación de conflictos, teniendo en cuenta que a partir de un hecho degradante que expresa el conflicto armado colombiano, las desapariciones y posteriores ejecuciones de hombres jóvenes, integrantes de sus grupos familiares, deben movilizar recursos personales y comunitarios para elaborar sus duelos y emprender procesos de justicia social. Es así como las madres de Soacha, a raíz de un hecho puntual, resignifican sus identidades, sus relaciones, sus prácticas y la forma de interpretar el mundo como una experiencia que apunta a la construcción de una paz sostenible, viendo el conflicto y sus dolorosos efectos un motor y cambio de transformación, de crecimiento, construcción de reconocimiento personal, de validación, de exploración del mundo mediante el desarrollo de acciones de resistencia. Creación Mafapo, una organización sin ánimo de lucro que solo busca esclarecer los hechos ocurridos con sus víctimas, una organización compuesta de madres, hermanas, hijas que buscan la verdad y la no repetición. Como ellas, en estos momentos hay 6.402 personas buscando la verdad. Esta es la historia que tristemente ha tenido que vivir Colombia, pero que aún no tiene fin, porque si queremos abarcar más del tema, tendremos las miles de masacres que se han presentado como actos de que aún sigue la guerra. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje. Pero entonces, suponiendo que ni los entonces presidentes de la República, ministro de Defensa, respectivamente no sabían nada de lo que hacían las Fuerzas Armadas, entonces, ¿quién dio la orden? En carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento. Este podcast se construye y se resignifica la lucha, la memoria, la impunidad y zozobra que el Estado le dio a Colombia. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco. Esto es toda la trayectoria que ha tenido que vivir Colombia con una de las problemáticas sociales más graves que se encuentran en el momento, los falsos positivos. Agradecimiento especial a las personas que en conjunto dieron el aporte necesario para la creación de este documento y que hoy pueda ser transmitido a ustedes. Andrea Guerrero, Vanessa García, Diana Morales y quien los acompañe en todo este trayecto, en la voz, Angie Bareño. Me despido con la esperanza de que algún día en Colombia exista la verdadera justicia. Hasta luego.